Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este segundo webinar que tenemos en SAI SD. Muchas gracias al historiador Gustavo Montoya que se está dando un tiempo para estar con nosotros en esta disertación. Bueno, el historiador Gustavo Montoya ha sido director del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha escrito libros como La Independencia Controlada, Guerra, Gobierno y Revolución en el 2019, La Independencia en Tarma, Primer Gobierno Patriota en el 2020, La Tradición Republicana en Huánuco en el 2018, La Independencia del Perú y el Fantasma de la Revolución en el 2002 y Narrativas Históricas en Conflicto, La Independencia del Perú de 1808 a 1826 en el 2000. Muchísimas gracias, historiador Montoya, por estar aquí con nosotros y darse un tiempo. Gracias. Quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación para participar de este conversatorio, de esta reunión. Quisiera empezar... Gustavo, sí. Disculpa que te interrumpa. Antes, para que el público... falta... los claro, panelistas. Conozca los... No se preocupe. Conozca a los distinguidos panelistas. Tiana, escuchamos tu presentación, por favor. También agradecemos a los panelistas invitados, al historiador Carlos Guillermo Carcelén, que es bachiller en Ciencias Sociales y licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee una maestría en Historia de América Latina y es candidato a doctor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Posee estudios de posgrado en Humanidades, Historia Universal, Ciencias de las Religiones, Estudios Ambientales y Ordenamiento Territorial, con experiencia de investigadora en diversos proyectos difundidos en ponencias, en eventos nacionales e internacionales y publicaciones de libros y artículos académicos, así como en documentales y artículos periodísticos en varios países. Posee registro del RENACYT en el grupo de Rostropovsky nivel 1, con experiencia docente de más de 20 años en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene también experiencia laboral en organismos de investigación de la cooperación internacional como el Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, el Instituto Francés de Estudios Andinos, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo, el Programa Hidrológico Internacional, así como en organismos del Estado peruano como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Muchísimas gracias por acompañarnos también el día de hoy. Agradecemos también la presencia del abogado Armando Calmet Luna, abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente universitario, autor de diversos libros destacando Diccionario de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias por su tiempo, abogado Calmet. Muchas gracias por la invitación. Y también a nuestro panelista, el economista José Luis Tapia Rocha, director general del Instituto de Libre Empresa, ILE, que logró para su organización 4 premios internacionales, una distinción nacional y 2 cartas de felicitación de la CONFIEP. También es profesor de Economía de la UPC. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, unas palabras antes de empezar la disertación de Gustavo Montoya Rivas. El expositor en este momento debe ser uno de los que más ha documentado el proceso de la independencia en el Perú, ¿no? Tengo el gusto de conocerlo desde las aulas universitarias, cuando tuvimos interesantes conversaciones y desde ya él proyectaba su especial atención y expectativa a lo que había sido este proceso independentista. Asimismo, el panelista Armando Calmet Luna, ¿no? Igual hemos tenido conversaciones muy interesantes
las aulas sanmarquinas. Reconozco en Armando una cualidad de perspectiva interesante, ¿no? Muy enriquecedora e inspiradora intelectualmente. De la misma manera, Carlos Carcelén, a él no lo veo hace mucho tiempo, pero es uno de los definitivamente historiadores mejor documentados, para mucha honra de aulas sanmarquinas. Igualmente José Luis Tapia Rocha, ¿no? Definitivamente un brillante economista. Tuvo la gentileza hace muchos años, cuando lo conocí, 5 exactamente, de facilitarme un ejemplar del libro donde él ha sido colaborador, ¿no? Sobre la salida. Bueno, es una visión histórica muy puntual sobre la historia económica del Perú dentro del contexto internacional. Incluso ha valido que una persona como Álvaro Vargas Llosa, que es bastante crítico, pudiera prologar ese libro, ¿no? Entonces tenemos el honor de tener a un distinguido expositor, conocedor del tema, y también a brillantes panelistas. Sé que el diálogo, el debate va a ser bastante enriquecedor, siempre precisando un poco algunos aspectos fundamentales de la dinámica. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El expositor libremente ha establecido el título de su presentación. En algún momento se le ha sugerido, pero finalmente los expositores son los que deciden. Eso quiero que sea claro. Igualmente la duración de la exposición. En la primera reunión, la exposición fue 1 hora aproximadamente, y ahora para esta oportunidad me parece que Gustavo ha visto por conveniente un menor tiempo. Esta ya es facultad del propio expositor. Con relación a la participación de los panelistas, habrán 2 rondas, donde cada uno, su turno, efectuará un comentario, ¿no? Y formulará al expositor una pregunta que puede ser simple o compuesta, ¿no? Si hubiese la necesidad, sobre todo a petición de algunos de los panelistas, para realizar alguna precisión, se irá a una tercera ronda. Y finalmente vamos a dar mayor atención que la primera reunión, algunos chats o preguntas que efectúen los asistentes a este debate a través de, como les digo, de los mensajes que nuestra productora Diana va a tener a bien leer. Muy bien, Gustavo, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. Quisiera empezar por definir los conceptos que he elegido para esta charla. Primero, las independencias. Las independencias. No la independencia, sino las independencias. Pues me parece que existe cierto consenso en las últimas 2 décadas en la historiografía, no solo peruana, sino peruanista, en señalar que uno de las mayores contribuciones en los estudios sobre el proceso separatista es efectivamente el haber mostrado que no se trata de la independencia, sino son procesos casi autónomos, y luego me voy a detener un poco en esta idea. Son procesos casi autónomos que se van gestando no solo a partir de la presencia de los libertadores, sino de mucho más atrás, ¿no? Entonces, las independencias hace referencia a procesos políticos, procesos militares,
que buscan de diferentes formas generar una ruptura o una reforma, ¿no? Entonces, las independencias alude a esa experiencia. Quisiera una comparación o un contrapunto, digamos, con la historiografía. La mayor contribución historiográfica del sesquicentenario, o durante el sesquicentenario, me parece que fue la publicación de la colección documental, ¿no? Eso todos lo sabemos, son más de 80 volúmenes. Justamente el uso de esas bases documentales lo que han mostrado, o lo que están mostrando es una riqueza que no se conocía antes. Voy a aprovechar para hacer un comentario a la tesis de nuestro profesor Heraclio Bonilla, cuando él, el año 70-71, sugiere o establece la tesis de la independencia concedida, es que realmente las bases historiográficas en los años 70 eran, en comparación a lo que se ha producido y lo que se ha avanzado, la comparación es abismal. Entonces tenemos, por ejemplo, que yo sé que el tema es mucho más vasto, más complejo, más complicado, pero me voy a ceñir al año 20 en adelante. Y es que cuando San Martín, la expedición libertadora, llega al Perú en septiembre del año 20, en todo el virreinato peruano hay una escalada de pronunciamientos en favor de la independencia. Usualmente, para poner un ejemplo límite, se ha dicho que el Alto Perú, el sur andino, era el bastión realista. Bueno, acá hay que hilar fino y hay que establecer escalas de tiempo. Yo he encontrado que para septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 20, hasta antes que Serna ocupe Cusco, que va a ser en agosto de 1821, en todo el trapecio andino hay movilizaciones, hay conspiraciones, hay rumores. Los subdelegados están informando al intendente de Puno, por ejemplo, Tadeo Gárate, que la gente, sobre todo los pobladores, la gente plebeya, los sectores populares, están conmocionados y están, si no conspirando, se están movilizando. Ahora bien, esto es en el Cusco, Arequipa, Puno. Ahora, ¿cómo explicar esta reacción casi espontánea de estos grupos plebeyos que empiezan a movilizarse? Se puede explicar desde la memoria histórica que ellos tienen de eventos recientes, ¿no? Y el evento político-militar que conmocionó toda esta región es la revolución de 1814 y el año 15. Entonces, lo que estoy diciendo es que con la presencia de la expedición libertadora se activan posiciones, se activan actitudes de rebeldía, de cuestionamiento al orden colonial. Ahora, no voy a insistir mucho en el efecto que tuvo la expedición Álvarez de Arenales por la Sierra Central, pero solo me voy a limitar a mencionar para luego señalar algunos fenómenos que no son tan conocidos. Cuando Álvarez de Arenales realiza esa travesía, esa media luna, ¿no? Desde Ica, luego pasa a Huamanga, Huancayo, Jauja, Tarma. En todos estos lugares, en todas estas ciudades, se producen adhesiones espontáneas. Y lo que tenemos son actas de algunos de estos pueblos, en Tarma, en Ica, donde digamos, es el primer reflejo, donde sectores de propietarios, sectores medios y sobre todo la población plebeya, indígena, mestiza, se identifica con la independencia o con la república. Lo mismo ocurre en el norte, en Trujillo, en Piura, incluso en Maynas. Entonces, este es un proceso, lo que se produce es
hay una multiplicidad de pronunciamientos en favor de la patria, en favor de la independencia, en favor de la república. En Lima todavía, San Martín todavía no ha ingresado a Lima. Estamos hablando de septiembre del año 20 a junio de 1821. Entonces, el concepto de independencias alude a estos procesos militares, políticos. Ahora, lo que uno encuentra al leer la documentación de la época y en estas regiones, ¿de quién se independiza Tarma, por ejemplo? ¿De quién se independiza Trujillo? O Chachapoyas, o, bueno, en Paita, por ejemplo, se ha encontrado un acta en Paita recientemente. Se independizan de Lima. Entonces, lo que genera la presencia de la Expedición Libertadora es reactivar viejas oposiciones, antiguas oposiciones y conflictos que habían enfrentado a grupos de poder regionales en contra de los sectores propietarios en Lima. Entonces, las independencias alude a ese proceso, a ese fenómeno, donde en un primer momento hay cierto consenso, ¿no? Hay cierto consenso de grupos sociales heterogéneos que apuestan por la independencia. Ahora, ¿qué ocurre luego de esta primera reacción, de esta primera de estas primeras acciones, ¿no? Y acá lo que me parece que es importante señalar es cómo el segundo concepto que utilizo es guerra. O sea, cómo la guerra va a ir reconfigurando, de un lado, estas primeras adhesiones en favor de la patria al interior de todos los grupos sociales. Voy a poner un ejemplo. En diciembre de 1820, el 6 de diciembre, se produce el primer enfrentamiento militar de envergadura en territorio peruano. Es en Cerro de Pajo. Y es Álvarez de Arenales que se enfrenta a una división que es enviada por Pezuela al mando de Orrelli, y el triunfo es de Arenales, ¿no? El 6 de diciembre de 1820. El triunfo de Arenales lo que va a generar, sobre todo en el Valle del Mantaro, y solo me voy a detener a tratar de explicar lo que pasa en el Valle del Mantaro, ¿no? Porque en el norte ocurren acontecimientos militares también, como la batalla de Higo Surco, ¿no? Cerca de Chachapoyas. Pero, ¿qué ocurre en el Valle del Mantaro? En Jauja, en Tarma, en Huancayo, y los pueblos que están en las partes altas. Esos pueblos que se habían adherido y que habían levantado las banderas de la patria y habían recibido Arenales y habían asistido a Arenales con avituallamiento, incluso con tropa, con voluntarios. ¿Qué ocurre luego del triunfo de Arenales en Cerro de Pasco el 6 de diciembre del año 20? Lo que ocurre es que los sectores no propietarios, lo que yo denomino la plebe indígena, se va a enfrentar y van a tomar acciones por cuenta propia y van a cuestionar la estructura de la propiedad. Esto es, que la población indígena campesina toma haciendas, roba ganado y desafía el orden social. O sea, hay una imagen que es poderosa y que fue registrada por Segundo Roca, que es un militar argentino que acompaña a Arenales y es, digamos, el cronista, ¿no? El cronista. Es un documento sumamente valioso y a Roca no se le fue esta escena que me parece a mí importante. Literalmente dice Roca que antes de la batalla en Cerro de Pasco, el 6 de diciembre, la tropa patriota, compuesta por chilenos y argentinos,
notaron que en las partes altas estaban copadas de, dice, multitud de indígenas que estaban observando el desenlace de esta batalla, ¿no? De este enfrentamiento militar. Y es sobre el desenlace de este hecho de armas que estos sectores toman la iniciativa. Entonces, yo creo que ahí tenemos un acontecimiento que permite vislumbrar cómo la guerra reconfigura las posturas políticas, porque luego del triunfo de Arenales sobre O'Reilly, y luego que los sectores no propietarios, indígenas, campesinos, empiezan a expropiar, empiezan a cometer, hay ajuste de cuentas, hay muertes, Huancayo, por ejemplo, es saqueada, Jauja también es saqueada, Tarma también va a ser saqueada. Entonces, lo que estoy diciendo es que la guerra, el desarrollo de la guerra en el virreinato peruano va a generar, va a sacar a flote, en realidad, conflictos étnicos, conflictos sociales, conflictos de clase, ¿no? Entonces, ese es el segundo escenario que uno puede observar en el proceso separatista, ya con la presencia de la Expedición Libertadora. Ahora, si uno, por ejemplo, ligeramente analiza y evalúa qué ocurre, cuál es el desenlace o las consecuencias de los principales hechos de armas, va a encontrar que, por ejemplo, en abril del año 22, ya con el protectorado envía es la campaña AICA, ¿no? Bajo el mando de Gamarra y Tristán, ¿no? Tristán, claro. El 6 de abril de 1822, más de 1.500 soldados patriotas son derrotados por Canterac. El 6 de abril de 1822. Ahora, estamos hablando ya de abril del año 22. En Lima es el protectorado y todo lo que significa, ¿no? El intento de inaugurar en el virreinato peruano un régimen, no es que recusaba la república, sino esa es una discusión mucho más compleja, porque el protectorado intenta, a través de la sociedad patriótica, llevar adelante un régimen de monarquía constitucional, ¿no? También debemos tener en cuenta que durante el protectorado, bajo la dirección, fundamentalmente la dirección política de Monteagudo, lo que Monteagudo hizo fue, para usar un término que ya no se usa, pero que aplica en este momento, estimular la agudización de contradicciones sociales, ¿no? Monteagudo levanta a los cuerpos cívicos, empieza una represión sistemática en contra de los españoles, expropia a sectores de la élite limeña que habían aceptado la independencia. El protectorado también es el intento de instaurar, digamos, una élite republicana de prestigio, de privilegio, es la Orden del Sol. Estoy resumiendo el protectorado, ¿no? Pero es en este contexto que se produce la derrota del ejército patriota en Ica, en abril del año 22. ¿Cuál es el efecto social de esta derrota? Los pueblos en el Valle del Mantaro, muchos pueblos pequeños o medianos que habían apostado por la patria, se retraen y apuestan por el rey. Ahora, esto no se puede evaluar puramente como una actitud oportunista. Bueno, una actitud oportunista en el sentido
en el buen sentido del término. O sea, son grupos sociales, son pueblos que están básicamente buscando preservar sus intereses. Además hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Cuando San Martín ingresa a Lima y la Serna se retira primero al Valle del Mantaro y luego se va a establecer en el Cusco, el Valle del Mantaro, las principales ciudades del Valle del Mantaro van a estar controladas por el ejército de línea realista, bajo el mando de Canterac. Pero las partes altas, las localidades que están, por ejemplo, Chupaca, por ejemplo, hay una serie de pueblos que están en las partes, en las laderas, ¿no? Casi para ingresar a la selva central descendiendo. Muchos de esos pueblos se van a mantener, digamos, van a mantener cierta fidelidad a la patria, a la independencia o la república. Pero lo que quiero puntualizar es que los hechos militares, en este caso, la derrota del ejército patriota bajo el mando de Gamarra y Tristán, va a reconfigurar las lealtades de todos los grupos sociales. Con esto, lo que estoy tratando de decir es que analizar la independencia bajo estos conceptos, bajo estos parámetros, exige en realidad hilar fino. Voy a poner otro ejemplo de los hechos de la guerra, propiamente dicho, ¿no? Como sabemos, el protectorado cae en julio del año 22, ¿no? Durante las elecciones para instalar el primer Congreso Constituyente. Monteagudo intentó manipular las elecciones. Frente a este intento de manipulación, un sector de la élite republicana liderado por Sánchez Carrión, por Mariátegui, Ribagüero desde la presidencia, desde la prefectura, movilizan a sectores plebeyos y bueno, cae el protectorado, ¿no? Ahora, cae el protectorado y se establece el primer Congreso Constituyente. No voy a entrar a analizar la legitimidad de este primer Congreso, porque muchos de los representantes, por ejemplo, del Cusco, de Puno, de Arequipa o de Huamanga, que ya estaban, eran ciudades que estaban controladas por los realistas, los representantes de estos lugares son elegidos en Lima, ¿no? Dejando a un lado este asunto, se establece la Junta Gubernativa, que es un régimen parlamentario, ¿no? Hay una gran discusión entre septiembre y octubre del año 22 para definir la forma de gobierno. Al final se decide que el Congreso mantenga el Ejecutivo, y es la Junta Gubernativa. Ahora, la Junta Gubernativa prepara una segunda expedición a puertos intermedios, ¿no? Esta vez bajo el mando de Alvarado, este militar argentino, y es la batalla de Torata y Moquegua. O sea, es la guerra. ¿Y qué pasa en Torata y Moquegua? Ocurre que se produce otra derrota del ejército libertador o patriota, ¿no? ¿Qué va a generar esta siguiente derrota? O mejor dicho, ¿cuál es el efecto social? ¿Cómo modifica la opinión pública en Lima o en el Valle del Mantaro o en Arequipa o en el Cusco esta nueva derrota patriota? Lo que va a generar es un enorme desconcierto y un retroceso de las posiciones patriotas, la Junta Gubernativa, en realidad, yo digo que la Junta Gubernativa fue un salto al vacío, O sea, los congresistas, los diputados, al decidir por mayoría que debían tener el control del Ejecutivo y al mismo tiempo debían gobernar, o sea, dar leyes, legislar y resolver
cuestiones urgentes de la economía, cuestiones sociales, en fin, en realidad se ataron de manos. Esta experiencia de la Junta Gubernativa y el enorme desconcierto y el enorme descontento que genera entre patriotas en Lima va a generar que aparezcan, por ejemplo, periódicos abiertamente pro-realistas, ¿no? El Oro, el diario La Cotorra, son, si uno revisa estos diarios, lo que encuentra es una crítica sistemática en el sentido de que la república no aplica, que la independencia no es posible. Incluso al interior del Congreso se configura de manera bastante clara un partido promonárquico. Eso uno lo puede verificar a través de los pasquines, a través de la prensa. La documentación es en realidad abundante. Entonces, guerra, independencias, están vinculados también a este otro tema que he empezado a mencionar. Y acá habría que preguntarnos lo siguiente, ¿no? Entre 1820 y el año 24, en el Perú se ensayan tres regímenes, tres fórmulas de gobierno. Es el protectorado, es la junta gubernativa, es el gobierno de Ribagüero, el golpe de Ribagüero de febrero del año 23, y es la dictadura de Bolívar. ¿Cómo explicar que un periodo tan corto de tiempo se hayan sucedido 4 fórmulas de gobierno? Entonces, los 3 conceptos que he elegido para dar algunas ideas esta noche aluden justamente a eso, al hecho que en el virreinato peruano, al virreinato peruano, confluyen no solo fuerzas militares de todo el continente, argentinos, chilenos, colombianos, ecuatorianos, uruguayos. No solo eso. El virreinato peruano también fue, como lo dijo Simón Bolívar, el nudo del imperio. A Lima, al territorio peruano, confluye una acumulación doctrinaria, una acumulación ideológica que convierte al proceso independentista peruano, digamos, en un laboratorio. Y por lo tanto, todos los actores políticos, sociales y militares estuvieron sujetos a un elevado nivel de tensión. Podemos poner otro ejemplo, que es la tercera expedición militar, esta que organiza justamente Ribagüero, ¿no? Bajo el mando de Santa Cruz. El desenlace de la expedición de Santa Cruz es la batalla de Cepita, y es la derrota de Santa Cruz en la batalla de Cepita. Entonces, si uno, por ejemplo, analiza la expedición liderada por Santa Cruz, ¿por qué pierde Santa Cruz? Lo que va a encontrar es que la tropa estaba compuesta por soldados provenientes de diferentes unidades militares, cuyos comandantes tenían la obligación de responder a sus respectivos gobiernos. O sea, oficiales chilenos, oficiales rioplatenses y oficiales colombianos. Esta multiplicidad de cadenas de mando socavó enormemente la expedición de Santa Cruz, y el desenlace va a ser la pérdida en Cepita y la caída de Ribagüero, ¿no? Entonces, desde el año 20 hasta el año 23, que llega Bolívar y establece la dictadura, la sucesión de derrotas militares patriotas va a convertir, sobre todo a la región, al Valle del Mantaro, a la zona central, en un laboratorio extraordinario donde es posible observar las más variadas
formas de cultura política. Tampoco debemos perder de vista que entre el año 20 y el año 23 se restablece la Constitución liberal, que es el trienio liberal. Entonces, cuando uno investiga las acciones de guerrillas, de montoneras, la conducta de los pueblos en la zona central, va a encontrar que operan dos soberanías. Hay pueblos que se adhieren al régimen liberal constitucional que está siendo conducido por la Serna en el Cusco, y hay otros pueblos que se adhieren o al protectorado, o a la junta gubernativa, o a Ribagüero, o a Bolívar, ¿no? Entonces, es esta superposición de lealtades políticas lo que convierte sobre todo a la Sierra Central en un escenario donde el, el investigador, el historiador atento puede encontrar conductas atípicas, ¿no? Lo que estoy diciendo es que esas ideas o esas tesis de que los sectores populares, los sectores medios y aún la clase propietaria mantuvo una lealtad progresiva a la república, a la independencia o al rey, no hay tal cosa, ¿no? Es lo que las últimas investigaciones están demostrando. Entonces, más o menos esa era la propuesta de esta noche, y creo que podríamos empezar ya a conversar. Lo Bien, dejo ahí, Enrique. perfecto, Gustavo, ¿no? Dejo constancia que el título de la disertación tú lo has puesto y asimismo el tiempo. Entonces, asumimos que es más que suficiente para haber expresado lo que tú consideras pertinente. Bien, la pregunta del abogado Armando Calmet Luna, yendo en orden alfabético, si me permiten los expositores o los panelistas, por favor. Tu micro, Armando, tu micro. Buenas noches con todos. Estaba escuchando atentamente la exposición del doctor Montoya y me vino el recuerdo cuando leía algunas crónicas españolas del tiempo de la conquista de Pizarro y de esa época, que se daba la misma figura que él mencionó. O sea, estaban las huestes de Pizarro con las huestes del Inca peleando, y en las alturas estaban las huestes locales esperando el desenlace de la batalla. Esperando el desenlace de la batalla. Y bueno, o sea, cuando ya había un ganador claro, pues bajaban estas huestes y terminaban de apoyar al ganador. O sea, es una estrategia de muchos años. Es una estrategia de muchos años que viene de la época de los incas. Y es entendible desde el punto de vista bélico, ¿no? O sea, si tú eres un grupo pequeño y quieres sobrevivir, pues, ¿a quién te pegas? ¿El ganador o el perdedor? O sea, el ganador, pues, obviamente. No, tenía después, escuchando la conferencia, también me ha confirmado las sospechas que tenía, que era que no fue una guerra patria. Fue una guerra. Una guerra con múltiples intereses cruzados, que pudo haber muchos desenlaces diferentes, pero que tenía que resolverse, porque si no se resolvía el problema del Perú, los demás países no hubieran podido afiatar sus independencias. O sea, tenía que resolverse, tenía que haber un ganador claro. No tenía que haber un ganador claro. Entonces, desde el punto de vista militar, el hecho de la derrota española sorprende, ¿no? Sorprende, pero ese fue el resultado, ¿no? Ese fue el resultado, y habiendo ese resultado, pues no queda más que continuar con la República. Y es por eso que la primera constitución que tenemos es pues papel mojado. O sea, es pura invención. O sea, yo me imagino, porque no tengo el dato, ¿no? Pero, o sea, me imagino, o sea, estamos en una guerra,
Entonces se reúnen los congresistas, estos primeros congresistas. ¿Ustedes creen que se van a poner a discutir el artículo 1, el artículo 2 o el artículo 3? Y se dice tal cosa, tal otra, y construirse una constitución enorme. No, no lo van a hacer. Lo que decían es, oye, ¿a quién le gusta escribir? ¿No? O sea, la típica, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta escribir? A Faustino le gusta, a Sánchez Jarreo. Ay, que sea un proyectito de constitución así, para después nosotros discutirlo. Y estoy, o sea, y muchas constituciones peruanas salieron así, ¿no? O sea, no producto de un armazón teórica, de una gran discusión, sino hubo un proyecto y sobre eso se discutió. Y sobre eso se discutió. O sea, no se tenía, o sea, ¿fue un laboratorio de formas políticas? Sí, porque no se tenían claro. Creo que el único que tenía claro que era lo que quería era Monteagudo y San Martín. O sea, porque lo dicen en sus cartas. O sea, dicen, o sea, ya hemos visto lo que ha pasado en Argentina, ya hemos visto lo que ha pasado en Chile, o sea, esto va a pasar acá y peor. Entonces busquemos una forma de gobierno ordenada. ¿Y cuál puede ser la más ordenada? Según ellos y para la época, la monarquía constitucional. ¿No? Que era un puente entre la monarquía y la república. O sea, el punto medio. ¿No? Entonces vamos a dejarlos que se ordenen, traemos un príncipe de Europa y ahí vemos cómo lo hacemos. Pero la cosa fluyó, llegó Bolívar y ya viene el resto de la historia. Pero ahí comenzó en el Perú, en la República Peruana, la idea de que el derecho no se descubre. O sea, no es ponerse a pensar qué instituciones son las que nos sirven y que nos van a llevar adelante, sino un grupo de congresistas, de constituyentes, 100, 120, 130, 150, 200, que ellos dicen, vamos a, y la palabrita, ¿no? Que la estamos escuchando ahora también en la campaña, vamos a reformar el Perú, vamos a refundarlo. ¿Cuántas refundaciones hemos tenido? ¿No? Pero más que refundaciones es simplemente no saber qué hacer. Por eso es que los americanos se reían un poco, decían, oye, ¿qué han hecho en Perú? O sea, Quincy Adams, por ejemplo, ¿no? Sí, han cogido la figura de la presidencia, se reían, porque decían ellos, o sea, la Constitución norteamericana no se puede copiar, porque es fruto de nuestras instituciones. O sea, la mayoría de instituciones que están en nuestra Constitución han estado funcionando hace muchos años. Lo que pasa es que las hemos puesto ahora en papel, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos en Perú? Las inventamos, o sea, a alguien se le ha ocurrido esas normas. Agarró la Constitución de Cádiz, la americana, a ver cómo hacemos, y armaron la propia, ¿no? Armaron la propia. O sea, porque a quién se le ocurre hacer una constitución en medio de una guerra que estás perdiendo. O sea, no tiene sentido. Por eso es que esta constitución no duró ni un día. O sea, esa es la explicación. Y esa costumbre de las asambleas, de inventarse constituciones y derechos, ahí está pues el germen. De ahí comenzó y se fue repitiendo. O sea, esa constitución fue el modelo, porque todas las demás son modificaciones de ese mismo modelo, ¿no? Y ya nos vamos para el Bicentenario y queda todavía materia pendiente discutir cuáles son las instituciones que nosotros necesitamos realmente. O sea, antes que una nueva constitución, ¿cuáles son las instituciones? O sea, ¿cómo controlamos el poder? Pues somos malísimos en eso, ¿no? ¿Cuál fue la primera ley que dio este primer congreso? Ley de nepotismo. No contrates a tu sobrina. No cambien eso por las vacunas ahora y es la misma historia. ¿Ok? Bien, entonces es interesante. Voy a buscar los libros de Gustavo corriendo. Entonces, tu participación solamente es un comentario, ¿no? Sí, ok, sí. Ah, perfecto. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Algo que precisar, Gustavo? No. Ok. Bien, entonces el comentario y la pregunta, si lo cree conveniente, Carlos Carcelén, escuchamos. Buenas noches. Bueno, interesante la idea de Gustavo. Bueno, ya la he escuchado varias veces, he estado en la presentación de 2 de sus libros anteriores. Y bueno, concuerdo con él que el escenario, ¿no?, de esta tragedia que fue la independencia es un escenario que hay que verlo de acuerdo a diversos actos,
¿no? Yo, mientras Gustavo hablaba y recordaba algunas cosas de las cosas que he investigado, de las cosas que he leído, y quiero recordar de un expediente que leí sobre la batalla de Ayacucho, ¿ya? Un expediente interesante, ¿eh? Que tiene que ver con un juicio de tierras, y que tengo que decirlo porque es tierras que incluso son de mi familia, ¿no? Eran pequeños propietarios ayacuchanos. Entonces uno de mis hermanos me dijo, oye, busca esta vaina, ¿no? Porque había una serie de pleitos, de linderos, ¿no? Estoy hablando de hace unos años, unas décadas. Y encontré un expediente interesante, ¿no? Donde se hacía un comentario a esto que Gustavo ha descrito, de que los indígenas, mestizos, pequeños propietarios, huamanguinos, estaban mirando. Era una especie de partido de fútbol. O sea, la descripción que, y Gustavo sabe, ¿no? A Gustavo nos conocemos hace más de 30 años y sabe que yo soy hincha de la U y he ido al estadio muchas veces. Y cuando leí el expediente, esto parece un partido de fútbol, ¿no? Y al final, los paisanos guamanguinos formaron partido por el que ganó. Por si acaso, hasta antes de la batalla eran leales súbditos del rey. O sea, al día siguiente de la batalla eran fervientes ciudadanos de la República. Y está en el expediente, ¿eh? Yo lo he visto, es un expediente de un proceso propiamente de tierras. Está ahí en el archivo regional de Ayacucho. Entonces, doy testimonio de que eso fue así. Y obviamente, como ha dicho el colega abogado, que no sé si es catedrático, pero es abogado, lo tiene claro, ¿no? También hay esa situación desde la época prehispánica que se ve, por ejemplo, en las crónicas de Cieza de León, ¿no? En estas batallas enormes durante las guerras civiles. Ahora, lo que hacía más que acordarme estos expedientes, también ver un poco de las investigaciones que he estado desarrollando con Horacio Maldonado y con Daniel Morán, que lo conoce también, que los conoce Gustavo. Yo tengo una idea de una periodificación mayor, ¿no? Yo veo una especie de periodo que va de 1780 a 1827. Un largo periodo donde la gente va cambiando de acuerdo a los intereses locales, a los intereses personales y a los intereses políticos. Hay personajes que van mutando, ¿sí? Durante todo ese periodo. Creo que el caso más importante es el de Mateo Pumacahua, ¿no? Pero además también hay otros personajes que van cambiando su predilección hacia, por ejemplo, de la monarquía a la república, el caso de Ribagüero, o hay personajes que mantienen un principio republicano muy clásico, ¿no? Idealista, como Sánchez Carrión. Entonces, hay distintos tipos, y así como el Perú actualmente es tan diverso, la independencia también lo fue. Entonces, yo identifico algunas coyunturas, ¿no? Un poco apelando a Gustavo, que nos metía en ese rollo del estructuralismo francés, los maestros como Montoya, Bonilla, Quijano, Burga, Arroyo, ¿no? Que eran todos afrancesados, y nos metían este rollo del análisis de coyunturas y estructuras. Y hay coyunturas muy marcadas, ¿no? De 1780 al 83 hay una oleada de rebeliones locales o regionales. Cusco, Tupac Amaru, Charcas, Tupac Katari, los hermanos Damas y Tomás Katari, Huarochirí con Felipe Velasco. Hay 3 años, ¿no? Donde los Andes están convulsionados. Y solo estoy hablando de lo que se reconocía como territorio peruano, ¿no? Perú, Alto Perú. No hablo de lo que han escrito los colegas argentinos para lo que sería el norte argentino, o los colegas colombianos, que también hay rebeliones durante esos mismos años. Una segunda coyuntura que está ligada al colapso del sistema monárquico español y la ocupación francesa, que va de 1808 a 1815. Una segunda oleada de rebeliones regionales. Cusco con Aguilar, ¿sí? Tacna, Huánuco, ¿no? Y otra vez Cusco, Arequipa, ¿no? Con Pumacahua convertido en patriota. Ahora, en la época de Tupac Amaru también hay un problema, ¿no? En la primera coyuntura, hablar de patriotas y realistas es complicadísimo.
en segunda coyuntura, ahí sí el término patriota, realista, como lo ha investigado nuestro colega David Velázquez o el profesor Cristóbal Aljovín, ahí sí queda más claro, ¿no? Para esa coyuntura sí se podría utilizar esas terminologías realista, patriota. Para la primera oleada de rebeliones, no, pero para la segunda, sí. Y tenemos personajes poco estudiados o mal estudiados, como Melgar o Pumacahua o los hermanos Angulo, ¿sí? Y hay reto a los historiadores de provincias que andan hablando, ¿no? Con Gustavo hemos organizado y participado en eventos donde están los de provincias y siempre dicen, nos acusan a los limeños, ustedes, ¿no? O Chochera, pero si ahí está tu archivo, ahí está tu archivo, ahí anda tu archivo, ahí revisa. Y tú tienes los personajes, porque tienes una historiografía más o menos ordenada que te habla de los personajes. Anda al archivo, revisa. Además, los documentos de esa época ni siquiera necesitas mucho conocimiento de paleografía, ¿no? Porque escriben bonito. Tienen esta influencia ilustrada en la caligrafía. Trabaja en sus documentos. Y encima, como Gustavo lo ha mencionado, la mayor obra de celebración de la identidad nacional es la colección documental para la independencia del Perú. No hay nada más patriótico que escribir y buscar la memoria de un país. Este bicentenario, como lo conversé hace unos días con Enrique, este bicentenario, ni fu ni fa, va a pasar inadvertido. No se ha hecho nada. Hay más bien un postulado casi conservador, acrítico sobre esto. Muy pocos estamos fastidiando, ¿no? O sea, los eventos que se organizan en San Marcos, los libros de Gustavo, algunos artículos que sacamos por ahí con profes de San Marcos. Pero lo demás es como que si ya la nación peruana estaba formada el 28 de julio de 1821, como que la constitución del año 22 es una constitución que refleja el espíritu de una nación. Disculpen, pero eso es fantasía. Eso es una fantasía que ya, si se lo decimos a los chicos de secundaria se ríen. Los chibolos de secundaria se ríen de eso, el profe, eso no es cierto, te dicen. Ya los cachimbos, lo piensan dos veces. Y lo piensan ya académicamente. Pero eso no es real. Así que, como si ya todo, felices y contentos, patriotas todos. Hay coyunturas, y luego vienen las coyunturas más terribles, ¿no? La coyuntura que ha mencionado Gustavo, la del trienio liberal. O sea, la del golpe de Estado y en España es tan fuerte la restitución de la Constitución de Cádiz, los pronunciamientos y la cantidad de documentación local que se ha generado, que como dijo hace el 2019, que el profesor Juan Marchena, que es experto en estos temas, hizo una especie de clase inaugural en las facultades sociales de San Marcos. O sea, hay cantidad importantísima donde la gente toma partido y estos documentos están en los archivos locales, no están en donde están jurando lealtad a un imaginario de la corona, pero que se refleja en leyes que sí son propias de las instituciones, ¿no? Diríamos así, americanas, coloniales. Esa Constitución de Cádiz sí es producto de una reflexión crítica y analítica de la sociedad de la que se vivía en ese momento, en la que nos desenvolvíamos en esa época. Por tanto, la utopía, sea de la monarquía constitucional, del cerebro de Monteagudo, o sea del republicanismo utópico, del cerebro de Sánchez Carrión, como que no respondía nada a la institucionalidad, a la realidad existente. Pero lo que estaba en Cádiz sí. Lo que estaba en Cádiz sí. Y por eso esa normativa, cuando se restituye, hay pronunciamientos importantísimos en un montón de pueblos americanos. Entonces, o sea, con esta norma sí me quedo dentro del imperio. Y algo que ha mencionado Gustavo, las derrotas sucesivas del 20 hasta el 24. Paliza tras paliza. El 23 hay cierto punto de inflexión,
pero derrotas sucesivas. La campaña libertadora del sur, y Gustavo lo ha investigado, no tiene ninguna batalla real. O sea, ¿qué enfrentamiento? Más bien, el único enfrentamiento que pudo haber es cuando la Serna evacúa Lima y San Martín le ordena a Arenales y a O'Higgins no atacar. ¿No? Gustavo lo dijo en una conferencia también y nos matábamos de risa hace algunos años. Pero eso es, pues, la expedición libertadora, derrotas, ¿sí? Es Alianza Lima en la Libertadores. Hasta que llegan los colombianos. ¿Por qué la gente no le gusta a Bolívar? Porque Bolívar llegó con la pierna en alto. Bolívar estaba muy bien advertido de quiénes eran los que generaban problemas. Y ahí es otra coyuntura, ¿sí? Otra coyuntura que es la intervención colombo-venezolana, ¿no? Del 23 al 27. Es una coyuntura decisiva. Y también tiene que ver con efectos que, como nos explicaba el profesor Bonilla cuando éramos estudiantes, el Perú no está aislado, es parte de un todo, y ese todo en el espacio español se modifica con la restitución de Fernando VII, el año 23, donde cambian también las posturas, y hay que acordarse de que los mecanismos de comunicación son muy lentos. Vienen a vela, vienen a lomo de burro, lomo de caballo, y eso también genera que los cambios de coyuntura no los podamos percibir tan rápidamente. Y al ver, y hay un problema ahí para los historiadores cuando hablamos del tiempo, ¿no? Yo siempre utilizo este libro de Manuel Leroy-Ladurie para entender la Revolución Francesa, y él habla de microcoyunturas que cambian de un mes a otro para mirar las cosas, ¿no? Y por eso esa verificación tan exhaustiva de las etapas de la Revolución Francesa. Y creo yo, a mi humilde opinión y experiencia como historiador, y en eso sí, con Gustavo hacemos una ruptura, ¿no? Somos de la misma generación con nuestros maestros, porque ni los difuntos Macera o Araníbar y los ya jubilados Burga o Bonilla, que fueron nuestros profes, se tomaron a bien, a pesar de su formación afrancesada, se tomaron a bien entender estas dinámicas y coyunturas pequeñitas y locales. A pesar de que, cuando han estado en Francia, tenían que leer obligado a Leroy-Ladurie. Y Leroy-Ladurie y su séquito académico nos presentan esa diferenciación en pequeñas etapas concretas, donde los estados generales no son iguales, no es igual a la Asamblea Nacional, así, o sea, precisiones que no teníamos y que lamentablemente nos hemos olvidado. Y es divertido porque cuando me toca enseñar a cachimbos, el cachimbo te sabe la cronología exacta de la Revolución Francesa, y le preguntas sobre la independencia del Perú y te quedan mirando. No saben. ¿Y es cachimbo de qué? De historia. Entonces le digo, oye chicos, ¿ustedes van a estudiar historia de Francia o historia del Perú? Y se ríen, ¿no? ¿Pero por qué? Porque los mismos maestros han formado en Francia a una generación de historiadores para poder entender estos detalles finos. Mientras que aquí hablamos de una generalidad y generalidades, y cuando éramos estudiantes, Gustavo y otros más, ahí levantando la mano, fregando, fastidiando, porque no nos convencen. Porque no nos convencen de estos bandos realistas o patriotas. No, como que no convence, ese discurso no convence. Estamos llegando 200 años y todavía nadie plantea cómo convencer. Creo que vamos por ahí. Y bueno, yo seguiré investigando esos temas y metiendo mi cuchara cuando pueda, pero la propuesta de Gustavo es volver hacia las regiones, hacia las localidades, hacia esos intereses contrapuestos que se ven, por ejemplo, en el caso de Huánuco, en el caso del Cusco. Se cruza lo étnico, lo económico, lo social, todo. Una mezcla de cosas que no percibimos,
¿Por qué? Porque tenemos una tendencia hacia la generalización, la abstracción, la filosofía abstracta, sin trabajar las fuentes, ¿no? Y eso es lo bueno de la propuesta de Gustavo, ¿no? Que en sus libros se ve una chamba, pues, de verdad, ¿no? No solo el discurso, sino la chamba del historiador de buscar esa información que es la que se refleja de la época. No lo que el historiador quiere que diga la época, sino lo que la época nos dice a nosotros. Porque ese es el verdadero trabajo del historiador. El historiador no impone su voluntad, no impone su punto de vista al hecho. Al revés, el hecho es el que nos permite, el pasado es el que nos comienza a hablar para entender nuestro presente. Nuestro presente no puede imponerse sobre el pasado. Y eso es una de las cosas que nos diferencia a los historiadores de las otras carreras, o tal vez de los literatos, con perdón de los literatos, ¿no? Pero yo estoy convencido que por ahí está bien, ¿no? Y debería, y vuelvo a decir, y con esto termino, a los provincianos, por si acaso yo soy en cachino, no soy limeño, me vine a estudiar a Lima, a los provincianos, si tanto por ahí encontraste un dato del papel de tu provincia en la independencia, pues rastréalo, amplía y trabaja en los archivos. ¿Sí? Pero ya no vale, pues, ¿no? Que hacemos solo en Lima como el teatro de operaciones que no define nada. Porque si hablamos en términos estratégicos, se definen más cosas en Junín y en Aquino que en Lima. Y no hemos estado prestando atención a esos detalles, ¿no? Entonces, los ayacuchanos saben pues historia, ¿ya? Están haciendo, hay avances, pero todavía, ¿no? Y lamentablemente las comisiones que han generado son muy centralistas, siguen siendo centralistas y no escuchan las otras voces, ¿no? De los otros Perú. El Perú no es Lima. No olvídense de eso, el Perú no es Lima. El Perú es el Perú. Es múltiple, diverso, complejo y lamentablemente hemos pasado 200 años para darnos cuenta. Gracias y sigue adelante, ya saldrá el libro de Huánuco, ¿no? Ya falta Huánuco. ¿Qué te falta, Gustavo? Huánuco, ¿no? Bien, bien, Carlos. Entonces, tu participación es fundamentalmente un comentario, Sí, un no vas a comentario, formular sí, una pregunta. no, Más bien, aprovechando la participación tanto de Armando como la de Carlos, yo le pediría, ya que no quieren preguntar, a Gustavo que realizara una precisión con relación a si él consideraba que en el sistema, o considera que en el sistema normativo del virreinato y los primeros años de la República, hubo realmente cierta reflexión crítica, como ha insinuado Carlos Carcelén, o en realidad predominó pues la improvisación que irónicamente y de forma florida nos ha descrito Armando Calmeta. Te escuchamos, Gustavo. Tu micro. Gustavo, tu micro. Ya, mil disculpas. Ya, Decía okay, que mientras lo escuchaba a Carlos, me acordaba cuando en clases éramos alumnos, él tomaba la palabra y hacía preguntas y pensaba en voz alta, los profesores se ponían inquietos, ¿no? Realmente ha dicho cosas importantísimas, ¿no? Solo voy a comentar tres conceptos, ¿no? Y es esto de las escalas de tiempo, ¿no? Las escalas de tiempo, las noticias, ¿no? Y cómo en función de las escalas de tiempo, los actores toman decisiones, actúan, ¿no? Claro, eso no nos enseñaron, ¿no? Nosotros hemos sido formados dentro de esas grandes miradas, ¿no es cierto? Donde una frase iluminaba 100 años. Pero lo que dije es que, y en eso ahora sí me voy a permitir discrepar con Carlos.
Claro, el bicentenario, si uno observa desde la perspectiva oficial, desde el Estado, desde el gobierno o de la supercomisión que existe, ¿no es cierto? Bueno, es lamentable, pero en las regiones hay una movilización, hay una demanda, en realidad, de reconocerse en personajes locales, regionales, ¿no? Y ese es un tema más social que historiográfico. Y lo otro que también me parece importantísimo es cuando hablamos o cuando me he referido a la conducta de los sectores populares, es para decir que eh, pues tenían una agencia, son seres humanos que evaluaban el proceso, ¿no es cierto? Realizaban balances. Y yo siempre insisto en este concepto de observatorio. Desde este punto de vista, el virreinato peruano fue un observatorio de la guerra continental. Por lo tanto, cada grupo social tenía una lectura particular de lo que acontecía en la periferia. Por eso, cuando llegan las expediciones libertadoras, es que nosotros podemos reconocer conductas atípicas que antes no conocíamos, ¿no? Es un universo complejísimo donde las lealtades ideológicas o políticas no son constantes. Y eso para quebrar este maniqueísmo, ¿no? De que si es realista o si es patriota. Bueno, hay pueblos que en determinadas coyunturas políticas o militares levantan las banderas de la patria y en otras coyunturas levantan las banderas del rey. Esto para decir que la idea de nación o la idea de una comunidad integrada, pues no existía tal cosa, ¿no? Y esto viene de muy atrás, ¿no? De muy atrás. Por lo menos, para no retroceder al siglo XVI, si podemos establecer, digamos, una ruptura, son las reformas borbónicas y los efectos que tiene en todo el territorio del virreinato. Sí, solo eso. Perfecto. Ahora vamos a escuchar el comentario y, si lo considera conveniente, la pregunta del economista José Luis Tapia Rocha. José Luis, te escuchamos. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, amigos, por permitirme compartir algunas ideas con ustedes respecto a una posición obviamente profesional, porque yo soy economista y los he escuchado atentamente y creo que algo podría ayudar en este aspecto. Fíjense, nosotros en la economía, cuando vemos a la historia como una herramienta que nos pueda ayudar a poder dilucidar algunos sucesos que expliquen fenómenos económicos, utilizamos un método. El método que nosotros empleamos es el método praxeológico deductivo. Y esto de la praxeología significa el estudio de la acción humana. Y nosotros, para ayudarnos de la ciencia, de la historia, necesitamos conocer la acción humana de los individuos que forman eso que llaman ustedes hechos históricos. Los hechos históricos para nosotros, los economistas, son acciones humanas. Ahora, ¿cómo se entiende la economía para poder dilucidar esas causas que originan esos hechos históricos? Nosotros lo que vemos son acciones humanas en concreto. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. La praxeología, que es el estudio de la acción humana, que es una herramienta que está en varias ciencias y no solamente en la economía, pero la economía lo ha desarrollado más, nos tiene que explicar qué acciones humanas, o sea, qué personas, qué acciones han realizado para que se forme ese fenómeno económico. Entonces, llevándolo en esta perspectiva de la discusión del bicentenario, a mí me gustaría que el expositor nos pudiera ayudar a entender un fenómeno económico,
un fenómeno económico. No necesariamente su respuesta tiene que ser de tipo económico. Me gustaría que como historiador me dé información sobre el marco institucional en el periodo que le voy a señalar, que es el siguiente. Entre 1790 y 1820. 1790, 1820. Porque ahí hay una caída bastante pronunciada de un indicador económico que nos llama mucho la atención. Pero no tenemos, lamentablemente en el Perú, historiadores de las acciones humanas. Y la pregunta iba por ese lado, porque hasta lo que yo he podido leer en los historiadores que se refieren más a las acciones de conjuntos, o las acciones militares, o las acciones de fuentes representativas de poderes estatales. Y a mí me gustaría particularmente saber las personas que han estado detrás de este fenómeno que acabo de señalar, qué ha sucedido con esas personas para que el PBI per cápita, y ahí entro con el indicador, el PBI per cápita cayera tremendamente entre 1790 a el año 1820, que son, digamos, los años previos a la independencia. Si pudiera el historiador Gustavo Montoya, se lo agradecería muchísimo que pudiera responder esa interrogante que tengo como economista. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, Escuchamos, es una Gustavo. pregunta importantísima. Yo añadiría una fecha, ¿no? 1808. Entre 1790 y 1820, el año 8 es clave porque es la invasión napoleónica y es la reconfiguración también de los circuitos económicos en toda Hispanoamérica, ¿no? Entonces, ahora, incluso yo retrocedería más, de 1790, más atrás, a mediados del siglo XVIII, que es el inicio de las reformas borbónicas y para lo que nos interesa, ¿no? Que es la creación de dos virreinatos, que es Nueva Granada, que es ahora Colombia, Venezuela, y el Río de la Plata, ¿no? Que es Argentina. Y cómo, a partir de la creación de estos dos nuevos virreinatos, por ejemplo, la economía en el Alto Perú va a revertirse. Mejor dicho, si las ricas minas de Potosí, que era la gran reserva de plata, no hay que olvidar que la remisión de capitales de América a Europa fue continua. Esto se quiebra justamente a partir de 1808. Entonces, no es una casualidad que los dos escenarios donde emergen las primeras juntas de gobierno, que se mantienen casi invictas desde el año 9 para adelante, son justamente Caracas y Buenos Aires. Es decir, la reconfiguración de los circuitos económicos y la renta minera va a beneficiar, en el caso de Sudamérica, a los propietarios de Buenos Aires y toda la ruta que se establece, ¿no? Siempre teniendo como eje las ricas minas de Potosí. Entonces, ahora, no es una casualidad que la campaña de Arenales, que empieza en 1820, porque había una gran discusión de carácter puramente militar, ¿no? Porque, y estas son discusiones de historiadores militares de los 60, 70, ¿por qué San Martín y Álvarez de Arenales eligen Pisco y no el norte, donde habían más posibilidades de desembarco? Y de hecho, Pezuela y su Estado Mayor estaba casi convencido que
el desembarco iba a ser en Huanchaco, o iba a ser en Saña, en el norte. Y es al norte que dirigen avanzadas realistas para observar y poner en sobreaviso a Lima y toda la costa central, ¿no? Pero el punto es que desembarcan en Paracas porque el objetivo fundamental era controlar las ricas minas de Cerro de Pasco. Y la batalla de Cerro de Pasco no es... Ahora, yo conozco esa región. Hay que imaginar lo que es Cerro de Pasco para, 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 para pensar, ¿no es cierto?, lo que es librar una batalla encima de los 4.000 metros de altura. Entonces, José Luis ha reinstalado cuestiones que me parece que en los últimos años han sido dejadas de lado, ¿no? Que es el análisis estructural de la economía, cómo no es que no existan estudios de historia económica sobre la independencia, por supuesto que hay, por supuesto que hay, pero me parece que volver a analizar el impacto económico de la guerra no puede, sino ayuda enormemente a explicar, ahora sí lo que preguntaba José Luis, las conductas humanas. Otro ejemplo, cuando Cantera controla desde el año 21 hasta Junín, casi 4 años, la Sierra Central, la economía se dinamiza en el Valle del Mantaro, porque un ejército necesita, pues, avituallamiento, necesita caballos, necesita bestias, necesita uniforme, necesita vestuario, ¿no? Entonces, las guerras, si bien son momentos estelares en que la estructura de la propiedad, por ejemplo, se cuestiona, pero también son coyunturas donde las fuerzas económicas, ¿no?, las fuerzas productivas se dinamizan, porque están orientadas básicamente al consumo de los ejércitos que están enfrentados, ¿no? Y otra cuestión que tiene que ver entre 1790 y el año 1820 es la retracción que significó la derrota de la revolución tupamarista. Y cómo esta derrota nuevamente reconfigura los circuitos mercantiles, sobre todo en el sur, y hace, por ejemplo, que caigan en bancarrota, ¿no? Medianos propietarios que van a ser reemplazados por nuevos grupos sociales que son emergentes más bien, ¿no? Sí, yo creo que José Luis ha puesto un tema que es importantísimo. Bien, entonces, gracias, Gustavo. Rápidamente, ¿perdón? ¿Vale hacer una Creo que repregunta o ya? Perfecto, perfecto. Te escuchamos, José Luis. Perfecto. Sí, muchas gracias, Gustavo, por compartir esa información. A mí me gustaría repreguntarte lo siguiente. Eh, para que esa economía de 1790 a 1820 haya caído, tienen que haber sucedido algunos hechos institucionales, pero a nivel de reglas de juego. O sea, me refiero a las normas formales, es decir, las escritas, las que publica la autoridad y la que define más o menos qué debe hacer y qué no debe hacer las personas. Mi pregunta es lo voy a hacer primero a manera de un pequeño comentario de orden teórico para que más o menos me entienda por dónde quiero ir y él me dirá cuáles son esas reglas institucionales. Y es que las personas que quieren realizar algo se basa sobre un conjunto de normas, unas que se llaman informales y otras que son formales. En las informales son las ideologías, creencias, tradiciones, costumbres, inclusive las leyes económicas. Pero las normas formales son las que tangibilizan sus creencias, sus ideas, tradiciones en normas de orden coactivo u obligatorio. Entonces, estas últimas son las que influyen de manera directa en el desempeño económico. Entonces, lo que yo entiendo, por lo que veo en las cifras de este PBI per cápita que cae de 1790 a 1820, es que, y ahí viene la hipótesis, ¿no? Creo yo que
las normas formales, es decir, de las autoridades, deben haber tenido un conjunto de prohibiciones, o sea, un conjunto de controles, fiscalizaciones que ha desalentado el comportamiento económico a manera de inversión, a manera de ahorro, a manera de comercio, a manera de intercambios. Algo tiene que haber sucedido para que estas personas viviendo en esa época no hayan podido lograr la prosperidad, la riqueza, el crecimiento, la acumulación y todo eso. Entonces, quisiera que Gustavo nos ayude a, por lo menos para mí, entender cómo era ese marco institucional, qué reglas más o menos había en esa época que permite entender esta caída brutal del PBI per cápita, que significa la riqueza distribuida entre el número de habitantes, ¿no? Bueno, yo podría preguntarle a José Luis cuáles son los estudios factuales, digamos, que dan cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, más bien yo ingresaría por otro lado para responderte. ¿Cómo explicar que la élite comercial, sobre todo en Lima, justamente en el periodo que tú estás señalando, hablemos ya de 1808 para adelante, ¿cómo explicar que la élite comercial que está nucleada en el Tribunal del Consulado haya apostado persistentemente por el bando realista y desembolsado grandes cantidades de dinero para armar, ¿no? Para armar la política contrarrevolucionaria de Abascal, que a partir del año 9 se convierte en el defensor y recupera nada menos que Quito, recupera el Alto Perú, recupera Chile. Entonces no podemos hablar ahí de la caída del Producto Bruto Interno, al contrario, hay una capitalización creciente que les permite justamente, mira, armar una armada no es poca cosa. Armar tropas para que se trasladen del reinato peruano a Quito, para que se trasladen a Chile y liquidar a la patria vieja, que son los hermanos Carrera, y algo más complicado aún, detener la ola revolucionaria que desde Buenos Aires amenazaba controlar el Alto Perú y luego descender a Arequipa y Tacna, ¿no? Pero no solo eso, ¿cómo explicar los desembolsos sucesivos de las cajas de Lima para liquidar? Empecemos con Tupac Amaru, pero podemos avanzar y podemos hablar de la derrota de Huánuco en 1812, o la derrota en 1814 y 1815, ¿no? Es la revolución del Cusco, que como debes saber, se propala por el Alto Perú, se llega a Arequipa, llega a Huamanga, con el objetivo de llegar a Lima. Por eso, si bien las cifras sobre la macroeconomía no son estables y cambian de acuerdo a la innovación en los estudios, yo diría más bien que antes que la caída del Producto Bruto Interno, hay una capitalización que permite justamente lo que estoy señalando, ¿no? Esta sostenida defensa de los intereses de la monarquía española en sus dos modalidades, ojo, bajo el absolutismo y bajo el régimen liberal. A mí me da la impresión, con Más lo que he bien, escuchado acá hay un artículo muy interesante de Carlos Contreras, ¿no? Carlos Contreras sí lo conozco, a sus libros, sí, sí he tenido oportunidad de poder entonces, leerlos. es interesante lo que él Solamente plantea. Hay un quería título bastante el sugerente que planteamiento dice tuyo. Papas por plata, ¿no? Papas por plata. Sí, quería comentarte algo, ¿no? Que tal vez ayude a entender este periodo. Y es que, por lo menos desde mi percepción como economista, es que ese periodo que tú has señalado de las guerras y que hayan tenido que haber algún tipo de capital, dineros, medios económicos para fortalecer los ejércitos y enfrentar al enemigo, es, creo yo,
ahí una parte de la explicación y todavía no estoy muy convencido de que eso sea así, pero digamos que voy asumiendo de que es parte de la explicación general. Y es que estas guerras para la economía es destrucción. Para equipar a un ejército requieres financiar y los financiamientos tienen que haber sido producidos previamente por individuos, por personas. Entonces, cuando estás hablando en un periodo de guerra, por lo que hemos visto en la evidencia histórica, es que generalmente sube los impuestos o algún tipo de expropiación ocurre para que se pueda recaudar los ingresos para financiar la guerra. O sea, cuando tú dices capitalicemos a los ejércitos para poder enfrentar una guerra, en términos económicos significa destrucción de los medios económicos para producir la riqueza. Y la pregunta es, ¿y de dónde saca lo que permite financiar eso que los ejércitos necesitan para ahí? Y entonces ahí viene lo que se llaman las confiscaciones, los impuestos, y que el Estado en ese momento sea o no sea monárquico, democrático, no, pero necesita recursos. Entonces debe haber tenido recursos el gobierno o la autoridad estatal para poder financiarse de alguna manera ese tipo de emprendimientos militares, ¿no? Por eso creo que justamente por esa razón es que se han ido descapitalizando los individuos, y ahí es lo que yo justamente señalaba al comienzo, de que no he visto todavía a historiadores que hagan énfasis en la conducta individual, o sea, los protagonistas o los individuos que han hecho estos hechos, digamos así, hechos históricos que hayan dado como lugar a esa caída del Producto Bruto Interno a nivel per cápita. Por si acaso, la fuente que yo he tomado ahí es del profesor Bruno Seminario, de la Universidad del Pacífico, que tiene un libro que se llama El desarrollo de la economía peruana en la era moderna, y que hace un análisis desde 1600. O sea, saca el PBI per cápita de 1600 hasta el año 1960. O incluso lo tengo en pantalla, si quieren verlo, me das el compartir y yo lo proyecto ahí y ven ahí las curvas, ¿no? Cómo caen directamente. Pero bueno, eso no es el caso. Lo importante es lo que vaya a decir el profesor Montoya. Es decir, cómo, digamos, ve el tema Quisiera, por ahí, Sí, ¿no? El ángulo institucional. Tal vez no crea que hay algo que tenga que ver con lo que he mencionado. Muchas sí, gracias. vamos quisiera a... Sí, recordar ya Gustavo. para terminar, creo que estamos Gustavo, con bien, la claro, tema. como hay varios de ustedes, por eso se adelantó un poco a las 7, van a tener un compromiso. Entonces, una ronda ya de despedida, vamos a decir, en breves minutos. Aprovechas para dar también tu respuesta a José Luis, quien ha sido el único expositor que ha realizado preguntas. Le agradecemos por eso. También han estado muy interesantes los comentarios de Armando Calmel Luna y del historiador Carlos Carcelén. Entonces, Gustavo, yo te pediría, aparte que aproveches para responder las interrogantes que tiene José Luis, que nos des a conocer cuáles son tus expectativas para el Bicentenario. Porque la primera vez que conversé contigo respecto al Bicentenario, yo recuerdo que me dijiste, pues, no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar interesante. ¿Recuerdas? Cuando comentábamos con relación a los casos desbordantes de corrupción. Pero sin embargo, hace unas semanas, cuando te llamé por teléfono, me decías, ¿qué vas a celebrar? No hay nada que celebrar. Tómate una latita helada. Entonces, para tener claro cuáles son tus expectativas respecto al Perú a partir del Bicentenario, ¿no? Con la objetividad, la documentación que te caracteriza. Esa misma pregunta, en los turnos sucesivos, de la manera más breve y sencilla, les pediría a los distinguidos panelistas también que lo respondan. Te escuchamos, Gustavo. Gracias, gracias por la paciencia. Bueno, entonces voy a retomar el tercer concepto, ¿no? Que es representación, porque yo había elegido tres conceptos, ¿no? Independencia, guerra, gobierno y representación. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? En 1871, que se festejaron
no festejaron, sino que se conmemoró los 50 años de la proclamación de la independencia de Lima. Mira, yo he estado haciendo una investigación que está en curso, ¿no? Yo he encontrado, por ejemplo, periódicos en Huaraz, ¿no? El 28 de julio de 1850, no hay nada referido a la independencia. He encontrado periódicos del mismo año, el mismo día, en Tacna, donde mencionan la proclamación de la independencia y festejan. Lo que estoy diciendo es que la conmemoración o la evocación histórica sobre el 28 de julio del año 21 o el 9 de diciembre de 1824, 50 años después es frágil. Esto nos conduce a otro tema, ¿no? Al concepto de integración, al concepto de soberanías en conflicto, dispersión ideológica, fragmentación territorial, en fin. Bueno, pero en 1871 es el contexto de la emergencia del primer civilismo, del civilismo histórico, ¿no? Y es el triunfo de Manuel Pardo y la élite económica que gracias en gran medida al guano se hacen del poder y destierran coyunturalmente al militarismo. Ahora, ¿cuál fue el nombre del club electoral que llevó a Pardo a la presidencia? El nombre era Club Electoral Independencia. Y la retórica o el discurso, el faro ideológico o la pedagogía política que pusieron en movimiento los civilistas, el primer civilismo, fue hacer cumplir los ideales no realizados de la independencia. Ese discurso caló en diferentes segmentos de la sociedad peruana, en el norte, en el centro, en el sur. Ya, representación. El centenario de la independencia, que es Augusto Abel Eguía, eso lo sabemos todos, basta salir, darse una vuelta por la Plaza San Martín, la avenida Arequipa y no sé, en la Victoria, Plaza Manco Cápac. El paraguas ideológico que permitió a Leguía legitimar el oncenio fue la patria nueva. Nuevamente, y esto lo digo como antecedentes para responder tu pregunta, Enrique, lo que estoy diciendo es que el faro que proyecta la independencia como un acontecimiento no resuelto todavía está pendiente, crea expectativas, cautiva. Ahora, eso es el centenario, ¿no? Si nos detenemos a analizar cuál es la gran contribución historiográfica del centenario, bueno, podemos decir la obra de Germán Leguía y Martínez o Dávalos y Lizón, la primera centuria. El sesquicentenario. El régimen de Velasco en gran medida también se apropió de la noción o del ideal no resuelto. No olvidemos que si ustedes revisan los discursos de Velasco, la palabra segunda independencia, la verdadera independencia es recurrente. Ahora, para terminar los 50 años, ¿en qué termina el proyecto civilista? ¿Cuál es el desenlace de ese proyecto? Lamentablemente es la guerra del Pacífico. Si se pierde la guerra con Chile es justamente por la fragmentación política que hay, y eso hay cierto consenso. ¿Cuál es el desenlace del oncenio de Leguía? El desenlace es la guerra civil de 1932 en Trujillo. Es una guerra que fue una guerra civil feroz sobre la cual no se ha investigado mucho. Y no solamente es Trujillo, sino es todo el país. Ahora, yo diría, ¿cuál es el desenlace del sesquicentenario o el régimen reformista de Velasco Alvarado? Y la ola de expectativas que despertó o los temores que despertó. Yo diría que es el retorno a la democracia y el inicio del terrorismo. Entonces, cuando conversábamos y te decía, ahora, no estoy insinuando que existan leyes históricas. Bueno, pero basta salir por la ventana y ver lo que está pasando actualmente. Yo no sé si podemos establecer cierta recurrencia. Entonces, cuando le escucho con mucha razón a mi amigo Carlos, su desencanto sobre el bicentenario,
desde el Estado, desde el poder, yo le diría que mucha gente de diferentes segmentos sociales han internalizado que estos 200 años no han servido para nada. Por lo tanto, el balance que se está realizando, más allá de los foros académicos, más allá de las élites ilustradas, ¿cierto? El balance que se está realizando en la sociedad es un balance que está a la vista, que está a la vista. Entonces, si tú me preguntas qué expectativas, no hay que responder eso. Yo creo que las respuestas están en los noticieros todas las mañanas y todas las noches, el desastre que significa la gobernabilidad en el Perú en estos últimos, ¿cuándo? No, es necesario decir que Toledo, Humala, PPK y todos los presidentes han sido, y tú, Enrique, lo sabes, o sea, la sucesión de presidentes enjuiciados por corrupción, creo que es la gran respuesta cruda que nos está mostrando este bicentenario. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Rápidamente, Armando Calmet, tus expectativas del Perú a partir del bicentenario. Brevemente, por favor. Sí, es una curiosidad dirigida a los historiadores, básicamente. O sea, ¿qué posibilidades hay? Bueno, la expectativa que yo tenía del bicentenario era que iba a salir el súper estudio histórico, tipo el del bicentenario. O sea, no tantos libros, sino reflexiones. O sea, una nueva mirada, ¿no? Y pensé encontrar, o sea, te estoy hablando de hace 5 años, por ejemplo, historias interesantes sobre los comerciantes, ¿no? Escuchándolo al doctor Tapia, me estaba pensando, ¿no? ¿Y cuál es la historia de los comerciantes en la guerra de independencia? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿quién produjo pues todas las cerraduras, los sables, los trajes y todas esas cosas? O sea, hubo un esfuerzo, o sea, la guerra destruye, pero la producción se mantiene, o sea, y pasan los años y vuelven las cosas a florecer nuevamente en el comercio. Y ahí hay una historia interesante, pero que no está, o sea, no el foco no está, los comerciantes no forman parte, no son personajes de la historia del Perú. O sea, hay un privilegio por los políticos, los militares tienen su lugar ahí, su foco especial, pero siento que a los comerciantes los dejan de lado. O sea, o sea, como que es una especie de villanos históricos, ¿no? Que siempre hay gente ahí, el viejito monopolio, buscando sus prebendas, ¿no? Pero y el comerciante del Alto Guayaga, ¿qué pasó cuando llegó San Martín y hubo todos estos problemas, ¿no? Perfecto, Armando. Muchas Era gracias. eso. Perfecto, muchas gracias. Claro, claro, muy claro. ¿Cuáles son sus expectativas a partir del Perú, a partir del bicentenario, historiador Carlos Carcelén? Lo escuchamos. Bueno, el bicentenario, tengo muy pocas expectativas, ¿no? Realmente la organización del Estado peruano para la celebración ha sido pues prácticamente, a ver, ni siquiera ha sido prioritaria, ni secundaria, ni terciaria, ¿no? Y encima cayó esta pandemia, ¿no? Y luego hubo cambio del Congreso. El anterior Congreso, para mal o para bien, había organizado una comisión, había establecido una especie de periódico, boletín. Entonces, estaban haciendo cosas. Pero bueno, ese Congreso tenía muchos problemas, ya no está. Y como no hay políticas institucionales para nada en el Perú, entonces no se continuó con esas posibilidades de publicaciones. Y como lo ha dicho el colega que me antecedió, todo el mundo esperaba que haya un impacto de ese tipo, ¿no? El centenario fue importante, ¿no? El centenario hubo una gran conmemoración, incluso visual, incluso real, ¿no? Mucho patrimonio monumental de la actual Lima tiene que ver con el centenario de la República. Hay una gran inversión en investigación arqueológica,
El centenario se asocia a esa gran época de la arqueología peruana. El sesquicentenario es la colección documental y la independencia, pero este bicentenario nada, ¿no? Ni frío ni caliente, ¿no? No hay nada. Lo poco que se hace es aprovechando los trabajos ya desarrollados por otros historiadores, eh, pero sin ninguna propuesta, ¿no? Sin ningún postulado claro. Hay una comisión, claro que sí, pero es una comisión que no sé si funcione, no se ve. Hay algunos eventos que se ven, pero repito, que aprovechan las investigaciones ya desarrolladas por historiadores, ¿no? O sea, no es que esta comisión financie una nueva etapa de búsqueda heurística. Por ahí algunos gobiernos regionales han hecho algo, pero están aprovechando lo que ya se tiene. No están proponiendo, como lo que estamos hablando acá, ¿no? Con Gustavo. Oye, hay archivos regionales, busquemos la información, miremos esos detalles, miremos y demos cuerpo a estas perspectivas locales, regionales. Perfecto. No hay nada de eso, ¿no? No veo eso. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti. Culminamos con José Luis, que también tiene un compromiso y nos ha hecho un gesto para poder asistir a esta reunión. Escuchamos cuáles son tus expectativas del Perú a partir ya del Bicentenario, porque bueno, faltan unos meses nomás para celebrar el Bicentenario. Estamos realizando un esfuerzo de optimismo, si deseas, sobre nuestras ventajas comparativas que consideras que las tenemos, ¿no? En el Bicentenario, que sería interesante de manera de mensaje para quienes nos están acompañando en esta oportunidad. ¿Te escuchan? Bueno, en definitiva, hay ideas muy buenas que circulan, digamos así, para revertir esa tendencia hacia el pesimismo. Me refiero a ideas políticas. Yo conozco una que se llama Las Cinco Reformas, que diríamos así, es el programa que podría salvar a Perú de esta inestabilidad política, económica, ¿no? Pero en particular en el tema económico, por lo menos si mantenemos las cosas como están y no se aplica esas cinco reformas, la recuperación económica de lo que fue antes de la medida de la cuarentena, que fue el 13 de marzo, va a tomar un par de años. Se pensaba que este año iba a ser el año que pudiera recuperarse Perú y regresar a los niveles, o sea, a fin de este año, recuperar a los niveles de la cuarentena. Pero como ahora se ha prolongado una cuarentena, entonces todo lo que se había avanzado se va a volver a retroceder. Entonces no va a crecer como se pensaba en un 10%, un 8% este año. Entonces nuestra perspectiva del bicentenario, por lo menos en lo económico, tal como sigue ahorita la inercia, es un par de años. Ahora, si el que entra a gobernar el Perú toma esas cinco reformas y las implementa, yo creo que habría un giro histórico, ¿no? Donde se podría revertir muchas estructuras que ahorita se encuentran afirmadas y consolidadas, ¿no? Esto es pasar de un sistema, en nuestro concepto, ¿no? Socialista a uno capitalista, ¿no? Que todavía heredamos el socialismo y el mercantilismo desde la colonia para pasar a un nuevo sistema. Yo creo que mucho depende de las reformas y no de las personas. Se trata de un cambio de sistema y no un cambio de personas, ¿no? Eso al menos en mi consideración, viéndolo como profesional de la economía, pienso que todo depende quién sea o mantenga las cosas como están para poder afirmar que no va a haber mayores cambios, salvo la tendencia que he mencionado, o en lo contrario puede iluminar algo y pueda ejecutar un programa drástico de cambios que se llama las cinco reformas. Eso sería mi comentario de despedida con usted y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a tener la oportunidad de
por eso hemos hecho un esfuerzo por comprometerlos para que más adelante, cuando usted esté, se pueda dentro de su agenda, ustedes puedan presentar también una ponencia con relación pues a lo que consideran fundamental abordar desde sus especialidades por el Bicentenario. Agradecemos mucho la presencia del expositor invitado, de los distinguidos panelistas. Y Gustavo, tus palabras de despedida, te escuchamos. Creo que se ha ido la conexión. Sí, Gustavo. Bueno, muy bien. Creo que ya hay un problema de conexión y siendo pues ya cerca de las 9, creo que ya me excedí un poco en el tiempo de ustedes. Les agradezco mucho su participación y presencia y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Antes Gracias, de retirarnos, que les vaya bien. Enrique, a ver si podemos tomar una foto final. Perfecto, perfecto. Y bueno, hay algunas preguntas que han quedado en el chat, pero no sé si los invitados tendrán a bien responderlas o ya se les ha acabado el tiempo. Ya por citar sus cursos, sus respectivos cursos. A ver, entonces les invito por favor a poner en un momento todos, abrir sus cámaras los que deseen para tomar una foto final. Ok. Muy bien. ¿Nos indicas? Sí, por favor, los que deseen, por favor, enciendan sus cámaras. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Ha estado muy interesante ya que han quedado algunas preguntas, pero bueno, dado el tiempo de que disponen nuestros invitados, muchísimas gracias por darse el tiempo de estar con nosotros. Bueno, no las podemos realizar. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos por haber participado el día de hoy de este webinar. Recuerden que en poco tiempo lo vamos ya a tener disponible para que lo puedan revisar en nuestros canales de YouTube. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Ah. Gracias, hasta luego. Adiós, gracias.